aliados pues no los suplantaron, digamos, y bueno, nosotros sí, entonces estamos un poquito más adelantados. No hay problema con eso, lo bueno es que nos podemos dar esta oportunidad de, cuando falla algo así, porque yo la verdad que antes ni siquiera los podía cargar a todos en la reunión, y de hecho está demorándose muchísimo. Bueno, mientras escuche, buenísimo. Así que nada, seguramente el lunes, una de las 2 horas que hagamos en la reunión, eh, le podemos hablar de partidos políticos un poco más profundamente, si queda alguna pregunta. Bueno, a ver, yo arranco con el tema, empiecen a hacer las preguntas, es un tema que tiene cierta complejidad. La verdad que es un tema, tienen que entender qué cosas que se van a preguntar y otras que no, que acá lo que nos importa básicamente es entender a ver, el lugar social que ocupan los partidos políticos. Digo, sobre todo para esta época, y sobre todo es muy interesante hablarlo con personas de su edad, digo, ¿no? De la edad que deben tener la mayoría de ustedes, o englobándolo en lo que son los jóvenes, las personas que salieron de la adolescencia y pasaron recién a la adultez. Porque realmente está muy desfigurado o está muy complicado. Se ha modificado muchísimo en los últimos años el papel de los partidos políticos. Nada, empiecen a hacerme las preguntas que les parezcan importantes, vamos a tratar de ir de adelante para atrás, así no vamos saltando mucho más temas, pero bueno, empecemos con las dudas profundas. Primero entender que es un fenómeno que, a ver, a ver, ya hay una pregunta, ¿qué significa que un partido sea segmentado o polarizado? Bueno, ojo con las preguntas, vamos a hacerlas más en contexto, porque eso depende mucho si estás hablando de sistemas de partidos políticos. eh, Generalmente un partido es polarizado cuando tiene internas, digo, ¿no? Pero depende cómo lo haga, cómo esté citado, de dónde lo esté sacando, porque también se puede hablar de una competencia polarizada de partidos, digo, ¿no? A ver, arranquemos por el principio. Los partidos políticos en principio son canales. A ver, el partido de notables, no me quedó claro. Bueno, Oriana, ahí, bueno, a ver, ahí tenemos preguntas. Bien, vamos primero con lo del partido de notables. Pequeña intro. Los partidos, los partidos políticos, y ahí vamos a ver bien lo de la institucionalización del sistema de partidos. Creo que salen un par de preguntas de Franco, de Oriana, creo también. Así que, nada, eso. Ahora se los explico. Los partidos son, al principio, un canal, un vehículo de representación política de los distintos sectores de la sociedad. Por eso tendrían que ser, o por eso nacieron. Digamos, mientras lo que mandaban era una casa real, digamos, o cuál sería el sentido, cuál podría ser el sentido de tener partidos políticos. Digamos. Si no había sectores a los que representar, porque el mando, la relación de jerarquía estaba muy marcada. Cuando la participación empieza a ser cada vez más importante, y en esto tenemos que marcar el hito del constitucionalismo, que incluye sobre todo a la burguesía, es decir, a los sectores de comerciantes y demás, personas que se estaban enriqueciendo, digamos, y que con eso empiezan a tener poder, ahí empiezan a aparecer distintos sectores en la sociedad. Después de la revolución industrial, lo mismo, de la gente que trabaja, la gente que tiene los medios de producción, en fin. Para vehiculizar eso y para amalgamar no sé si los reclamos, si las exigencias o los pareceres de cada sector, aparece el partido político, ¿no? Como idea de canalización, de conjunto, de representación, de mediación también entre cada sector de la población y el poder. Los partidos de notables, ahí hay una pregunta, son los partidos que empiezan no casualmente en Inglaterra también, ¿no? Aunque después se extendieron por Europa. Y a lo que se referencia es a que generalmente eran personas muy importantes de la cultura, que se juntaban en un salón y debatían sobre ideas políticas y por supuesto seguramente marcarían conclusiones o idearían consignas. Lo importante es que no tiene nada que ver con lo que vino después del partido político de masas, organizado y demás.
El Partido de Notables es el primero y surge, ¿por qué? Justamente porque se incluye a la burguesía y a los integrantes y las integrantes de la burguesía, en este caso a los integrantes solos, porque digamos derechos políticos tenían solamente los hombres, no las mujeres, entonces se incluyen a esas personas y cuando se incluyen a esas personas hay que votar. Digamos, empiezan a tener representación, empiezan a demandar representación para tener un lugar en el poder. Bueno, eso hace que se empiecen a juntar lo que son los partidos de notables, insisto, personalidades culturales, digo, de todas las artes, de todas las disciplinas de la academia, pero también representantes, por supuesto, con intereses económicos, generalmente gente de una élite acomodada, que departían sobre, o debatían sobre cuestiones políticas. No tenía prácticamente organización, eso es lo que tienen que entender, chicos y chicas. No era lo que nosotros entendemos hoy, ni tampoco afiliados, era una pequeña élite, ¿no? A ver, cuando se habla de, ahora me vuelvo a preguntar, ¿ya no existen los partidos de notables? No, no, por supuesto que no. Hoy estamos entre lo que serían, digamos, en la clasificación que tenemos nosotros, lo que serían los partidos atrapatodos, los catch-all, y los partidos de masas, digamos, ¿no? Pero también, fíjense que en el capítulo está problematizado todo esto, y es algo que sí les compete a ustedes pensarlo, absolutamente, porque me parece que son protagonistas más de esta historia que otras generaciones. Digo, en cuanto a cuál es el sentido hoy de un partido político. Y esto no es una pregunta, no es una pregunta para que ustedes la vayan a escribir después en un parcial, lo que les digo es, nada, la idea es, es pensar si hoy realmente el canal político o el vehículo de representación de diferentes sectores de la sociedad en el poder efectivamente residen los partidos, o si esa idea, o qué significan hoy los partidos, ¿no? Los partidos de hoy son, insisto, los de masas y los partidos atrapa todo, que son más bien electoralistas, ¿no? Partidos que se preocupan no tanto por sostener una ideología o algún tipo de dogma, sino más bien, nada, hacer estrategias claramente direccionadas a ganar elecciones y punto. Bueno, después alguna de las preguntas que se ven ahí es la cuestión de la institucionalización de los sistemas de partidos. Bueno, como vieron, hay distintos sistemas de partidos, ¿no? El sistema de partidos que tienen un solo partido, digamos, ¿no? Que a nosotros nos costaría entender, pero pasa. Hay sistemas de partido hegemónico, en el cual vemos que hay un partido político que compite con otros, pero en realidad no compite, porque tiene control de las elecciones y generalmente con fraude y demás hace que resulte imposible, o por el poder que tiene en relación con otros partidos, resulta imposible que ninguno de los otros gane. Hay también de partido predominante, que acá ya no es que tengan métodos non santos, sino que tiene un arraigo popular de determinado partido que generalmente gana, el bipartidista y demás. El problema es, sea cual fuera ese modo de organización de los partidos políticos, mejor dicho, del sistema de partidos, es decir, de cómo van a competir esos partidos por el poder, toda definición de partido político tiene que ser aquellas agrupaciones que efectivamente quieren llegar al poder. Entonces, si tenemos organizaciones que efectivamente quieren llegar al poder, y son varias, hay que ver cómo van a funcionar, porque no funciona únicamente en las elecciones. En las elecciones se da la competencia, pero después tienen que seguir. Bueno, ¿qué significa un sistema institucionalizado? Que goza de cierta organización el propio sistema de partidos y la propia cultura en la cual se da ese sistema de partidos, por el cual las instituciones de la propia competencia de los partidos, no solo en las elecciones, sino después en el efectivo gobierno y oposición, en el ejercicio del poder, ya tienen un sistema de reglas en cuanto a la organización de los partidos políticos, lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, cuáles son los requisitos, cómo funcionan en forma orgánica, cómo son las elecciones dentro de cada uno de esas fuerzas democráticas, cómo reclutan personas, cuántos afiliados tienen, la alternancia constante o la repetición constante de las elecciones. Eso hace de la vida democrática. Fíjense, yo justo nací en la época de la dictadura, la última dictadura militar, y me crié, digamos, ya con la democracia. Entonces, a mí la mayoría de mi vida, o casi toda mi vida consciente, yo la viví en democracia, me parece más bien lógico que haya vivido más allá
del desastre que pueda tener la política argentina, haya habido partidos institucionalizados que después empiezan a funcionar y repiten esquemas con todos los defectos que puedan tener, pero consagran la democracia, digamos, ¿no? Consagran ese sistema de partidos. Cuando no esté institucionalizado esto, cuando los partidos políticos no tienen reglas ni requisitos para funcionar en democracia, cuando no existen elecciones demasiado periódicas, cuando no aparecen controles sobre los partidos políticos, cuando no aparecen canales de comunicación ninguna entre los partidos políticos, en el marco o fuera del marco de las elecciones, significa que ese poder está, o que ese sistema de partidos está desinstitucionalizado. Es más, digamos, una tierra virgen en la cual la acción de determinadas personas puede cambiar, digamos, ¿no? O afectar el sistema. Ese es el punto. Le nombro algunos de los puntos de por qué estaría afectado un sistema cuando no está institucionalizado. Ojo, ante esto me interesaría aclarar. Un sistema está institucionalizado y tampoco es que funciona bien, porque los vicios de ese sistema también los tiene. Es decir, basta que analicemos un poco para entender que tampoco funciona de manera perfecta. En nuestro país, o en definitiva no significa gran cosa que haya una efectiva institucionalización. Por supuesto, es mejor para proteger la democracia, para proteger el pluralismo de los partidos políticos y demás. Pero digo, ojo, porque la organización, la repetición, la estructuración, también tiene sus vicios. ¿Estamos? Entonces no es tan sencillo. Les tiro algunos de los puntos que yo tengo en mis apuntes de lo que produce la desinstitucionalización. Y sería, si un sistema está institucionalizado, se desalienta la aparición de líderes populistas, esto entiéndanlo como esos caudillos, esa especie de jefes de países que ha ocurrido mucho en Latinoamérica, sobre todo, pero también en Centroamérica, ¿no? ¿Y qué es una tendencia, ¿no? Personas que vayan más allá de los partidos políticos, líderes muy personalistas que puedan modificar un poco después las condiciones de la democracia o del sistema representativo. Los partidos institucionalizados están generalmente orientados a ganar elecciones y a llegar al poder a través de medios pacíficos. Esa es otra de las elecciones. ¿Se dan cuenta? Esa es una de las que más condensa. Yo siempre tengo marcado eso, digamos, la repetición como sistema de la democracia representativa logra, cuando se inscribe culturalmente en las personas, logra esto, ¿no? Esta alternancia con métodos que se pueden tirar de todo, pero no está en juego la democracia, digamos, ¿no? Se empieza a comprender que se puede funcionar en ese sistema de partidos, en ese sistema dialéctico, alternativo de partidos. Acá Candela pregunta, digo, es una pregunta cortita, profe, ¿podría darnos algún ejemplo del tipo de partido electoral? Sí, a ver, el partido electoral es aquel que se reúne, bueno, a ver, el partido de Macri, el PRO, se reunió con los radicales en las elecciones anteriores para ganar las elecciones, ¿no? Como decir, bueno, es la alianza, en realidad es una alianza de dos fuerzas, sí, perfecto, pero conforman una tercera fuerza. Lo mismo pasó con la alianza en la época del 2001. Entonces, bueno, no sé si lo recordarán, pero lo deben haber estudiado. Se llamaba la alianza también, ¿no? Digamos, ese tipo de organizaciones que, más allá de unir fuerzas, se juntan una tercera, forman una tercera, cuya única aspiración en el principio es ganar las elecciones. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, cuando cuando los partidos exponen su ideología, es decir, se exponen claramente sus ideas o tienen un programa político medianamente coherente a través del tiempo, generalmente van a tener determinado apoyo y determinada contra dentro de la sociedad. Van a tener grupos de apoyo, algunos incondicionales, otros que oscilan, hay gente que los deteste, que no. Nosotros estamos viendo etapas que son muy así.
si un partido político, por las cuestiones que sea, digo, cuestiones todas relacionadas con el poder, con cuestiones económicas, por supuesto no es un juego de niños, no sabemos inocentes, eh, perdón, voy a tomar un poco de bebida porque me mata la garganta. Perdón que se me están metiendo muchas preguntas y se me están perdiendo. El partido electoral entonces siempre es aquel que se junta específicamente para ganar las elecciones, porque tienen la intención de llevar determinadas personas al poder, porque tienen intenciones de que no gane otro. Pero no es un partido que muestre convicciones e ideologías de izquierda, de derecha, del centro, grandes tradiciones partidarias, que hayan atravesado el tiempo, que hayan atravesado la historia argentina más allá de los resultados, ¿se dan cuenta? Es una cuestión más bien oportunista, que no necesariamente es mala, no tiene por qué serlo. Lo que digo es, vean la oposición entre tener convicciones, exponerlas y ver qué gente ganás, pero también saber que con eso gana gente, que perdés también otro grupo, otro sector social, o, bueno, generar un personaje. Hoy estamos en un mundo donde se hace mucho más eso. Más allá que los candidatos y las candidatas sigan siendo representantes de partidos políticos, todavía no existe tanto el individualismo, aunque el caso, por ejemplo, de Bolsonaro es interesante para ver, porque no parece tener mucho apoyo, sino que más bien es el tipo como líder, digamos, ¿no? Al que se sigue, los que lo siguen, los que lo siguen. Hoy vivimos en una época donde es más la época del algoritmo, ¿no? Es la época de tratar de hacer la cuestión de recomendación estética, de cuidado de imagen, de conformación de personajes para acceder al poder. Las series que vemos y demás en ese sentido no son casualidad, siempre la realidad va a superar a la ficción. Entonces, hoy podemos decir casi todos los partidos en el tipo electoral. Es así, es muy complicado. Bien, acá me quedaba una pregunta anterior de Karen, que me aclaraba con el fragmento del libro que dice, si los grupos políticos están fragmentados, pero no polarizados, pertenecen al pluralismo ideológicamente moderado, y si están fragmentados y polarizados, pertenecen al pluralismo ideológicamente polarizado. Eso es lo que eso es lo que te quería decir. Depende si hablabas del sistema de partidos o si hablabas de dentro de los partidos. ¿Qué quiere decir eso? Si vos tenés grupos políticos en una sociedad, dos, tres, como mucho, o tres o cuatro, que representan diferentes sectores, que por tanto fragmentan a la sociedad. ¿Por qué? Porque algunos seguramente tendrán un apoyo popular más de las clases más humildes, otro habrá un partido que las clases más privilegiadas lo apoyarán, habrá uno de clase media, pero uno, digamos, socialdemócrata y el otro más de centro izquierda. Bueno, todas esas alternativas. Cuando la fragmentación no es polarización, se puede funcionar más democráticamente y puede haber más alternativas. Digamos. Cuando esas ideas, ideologías o oposiciones se concentran en dos polos, es decir, generalmente en dos partidos, y la oposición es tal, por las razones que sea, digo, ¿no? Ideológicas, pero también puede haberlas de otro tipo. Digo. Ese tema ya está polarizado. Entonces, ¿hay pluralismo? Hay pluralismo en los dos. Porque cuando hay tres o cuatro, bueno, obviamente, ahí está más representada la realidad. Pero también es cierto que se forma una polarización por algo es. Quizás hay una agrupación mucho más condensada, condensada, digamos, en nada más dos polos de diferentes sectores sociales, que también permite manifestarse en la sociedad. Hoy parecería que nosotros, como sociedad argentina, vive algo más polarizado, ¿no? A mí no me queda tan claro que sea por oposiciones estrictamente ideológicas, pero tenemos que entender cuáles serían los programas políticos de ambas fuerzas, digo, teniendo al macrismo y al partido gobernante. Pero como sea, digo, lo que estoy diciendo me parece que es peor todavía, ¿no? Porque estaría bueno que en todo caso la discusión fuera por ideas. En este país no parece ser el caso que en este momento de la historia se esté discutiendo hacia ideas, pero ya tienen que ver cuestiones más irracionales, de odio social, como fuera. Lo que da a entender esa conversación es que
el pluralismo se da igual, haya 4 o haya 2, pero bueno, son diferentes los tipos de pluralismo. ¿Por qué? Porque si no se da cuenta. Todos los grises, tampoco vamos a pensar que en este momento la mitad del país es feliz y la otra mitad del país es no, porque ya dentro hoy del partido fuerzas virtualmente distintas, más allá de que correspondan al oficialismo. Hay un montón de grises que, ¿por qué se anulan? Lo mismo pasaría con ciertos sectores liberales, y lo es, pero más liberal todavía, entonces, ¿dónde quedan esos grises? Se pierden. Se pierden los polos. ¿Por qué? Porque llegado el momento, cuando hubo que votar, cuando hay que elegir, la gente elige como creo que todos sabemos de qué estamos hablando. No elegir es una cuestión teórica. Cuando existen seguramente las crisis se notarían más. Y uno podría realmente atingir en la mayor cantidad de puntos posibles lo que uno tiene. Yo creo que será real. En fin. A ver, acá estaba lo de electoral, lo vimos. Hay dos más Oriana. En cuanto al término, porque no tenemos el libro dice formar los partidos somos electores, solo que lo necesitan se adhesión para verlo y tratar de reducir los costos de la participación. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿cómo se puede formando? ¿Cómo se puede formando? El concepto de cualquier la forma de organización que tuvieron que adoptar los políticos que parecen responder a la digitalización es decir, no ves dos lados, el centro del presidente, luego años, por fuera, en el laburo, como lo concretamente hay orden. Y en aquella cosa existe el poder de la jerarquía. Esas jerarquías se hacen de forma diferente, estrada, los grupos, y hacia eso cuando pasa no los partidos políticos, porque yo quiero empezar a hacer que tuviera la diligencia realmente, si quiere acceder a la verdad, si quiere a eso. Tendría que ser diciendo, más que nada, un concepto cultural colectivo, digamos, que lo forma, que a esa gente que lo forma sea como cantante, sea como aliado, como cantante, sea como cantante. Entonces esa persona la que forma como no el líder, no las personas que van ocultadas, sin embargo, necesita que vos tenés, que vos pusiste. Se tiene que tener la realidad, sí, que impone la realidad de que tiene un modo de solución sobre el ajeno. En el caso de la realidad son sociedades civiles, la gente que hace el voto y mucho más. Lo mismo pasa ahora con los partidos. Parecería que lo que más se dice que generalmente al partido de sus afiliados, de sus bases. En realidad lo que se dice en todo caso en par. Pero, ¿qué quiere decir? Que trata de reducir los demás costos de la participación. Está hablando de costos económicos. Está hablando de que si las organizaciones fueran más abiertas, más democráticas, seguramente son las que ocupan para poder dentro de partidos que aspiran a llegar a ver en elecciones nacionales, federales, municipales, estaría mucho más poder realmente tener un grupo de fanáticos, un grupo de gente que pondría también una muchas organizaciones
hubiera mucha más participación efectiva de personas en este partido y para lo que nuestra población, 4, 5, 6 millones de afiliados. Imagínense lo que las asambleas, imagínense la cantidad de sectores que habría. No, será mucho más complicado construir poder ahí adentro. Entonces, en realidad, tampoco la gente quiere participar mucho. Me parece haber un poco, si bien hay por supuesto, antes, tú también, no es un partido, no es un momento tampoco en que el partido quiera buscar todo el interés de grupos enormes. Sigamos. ¿Por qué se dice que en democracias, eso lo pregunta Dana, se dice que en democracias institucionalizados los partidos moldean las preferencias más que en el caso de los sistemas imperfectos? Eso quiere decir que cuando vos tenés, bueno, es lo que yo le decía antes, los partidos institucionalizados no representa por sí mismo una ventaja. Porque eso también tiene vicios. Es muy difícil, por ejemplo, meter en un sistema de partidos ya consolidada, como en Argentina, que tiene un partido de centro izquierda, un partido de derecha y demás. Me avisan que quedan 10 minutos nada más. El lunes arrancamos si quedaron preguntas en el sistema con este partido. ¿Por qué dicen que los partidos moldean las preferencias? Justamente, el hecho de que estén institucionalizados representa que mucha de la gente y muchos de los electores ya se identifican con un partido. No tanto por lo que ese partido esté haciendo o diciendo, sabemos muy bien que no. Porque después existen las contradicciones internas de los partidos, no se nada, o las cosas que se ven mal en el partido del otro, no se ven mal en la del propio. Y estamos viviendo una etapa muy poca autocrítica. Y en esa cuestión se van consolidando esos partidos. Y esos partidos después son los que van a tener acceso a lo que es la verdadera política, chicos, que es la relación con el financiamiento de la política, que es la relación con la formación de opinión. Cuando un partido está gobernando, reparte la pauta publicitaria. Y eso no implica necesariamente que a una pauta publicitaria se le van a arrodillar adelante. No, pero sí representa que tiene muchísimos más canales y muchísimo más poder, no solo el que está gobernando, sino los grandes partidos, que tienen muchos otros, que tienen un montón de diputados, diputadas, senadores y senadoras, los que tienen intendencias, los que tienen gobernaciones. Tienen muchos más canales para moldear esas preferencias, para moldear las preferencias de la gente. Es así. Y sobre todo porque tenés el acceso al dinero, si no es imposible. Y también hace como otra pregunta, o una pregunta complementaria, Dana nos pregunta, ¿podríamos afirmar que en Estados Unidos el sistema de partidos está polarizado? Sí, por supuesto, por excelencia. Por excelencia, a ver, bueno, es un caso muy interesante, ya queda poco tiempo, pero da para explicarlo. Ahí dice, por supuesto, Dana, porque las personas son ya sea republicanas o demócratas. Sí, claro. El problema sería, ¿representa tal polaridad? Ahí está el punto, depende de lo que uno llame. Si vos a mí me preguntás estrictamente en términos de castellano y de lo que la semántica del concepto de polarización, yo te diría que no. Porque no hay en Estados Unidos una izquierda y una derecha. Ni una derecha extrema que quiera matar a todo el mundo y que impida libertades sociales. Digo, no aparece esa idea justamente caudillista que vaya a atropellar la democracia, pero y tampoco aparece una idea de la izquierda que se atreva a combatir cualquier tipo de capitalismo. Lo que hay es un sistema bipartidista. ¿Está polarizado? Eso ya es una pregunta más de interpretación. Porque para mí no existen los dos polos. Por definición, los dos polos tienen que representar cosas opuestas en casi todos sus puntos, realmente contrapuestas. Y no creo que sea el caso de republicanos y demócratas. Por eso creo que le funciona también. Lo hablábamos en la clase pasada. Tengo 4 mensajes. Voy a apurar porque tengo 6 minutos, así que estamos complicados. A ver. No tengo claro la explicación que brinda el libro. Eso yo sabía, siempre pasa. El sistema Hunt, a eso se están refiriendo. Bien. No se hagan problema por eso. A ver.
Esos son todos cálculos matemáticos, los que tienen que entender el sistema Hunt. Realmente no se va a tomar el sistema Hunt, pero aparte de eso no es ni la que no lo tomen, no lo estudien, sino entiendan que es una fórmula matemática. Yo se la podría repetir, pero es exactamente lo que dice el libro. Yo no sé mucho más de matemática como para explicarlo. La idea es únicamente lo que tienen que entender es cómo se busca mediante una fórmula la proporcionalidad, digamos, ¿no? Para representar. ¿Por qué? Porque no es casual. Es el caso de diputados que tienen que representar que se eligen en las distintas provincias, pero tienen que representar en general a la población y que por eso tienen un determinado coeficiente, digamos, una determinada cantidad eh, de escaños o de lugares para una cantidad determinada de población. Esos son cálculos, no importa. El concepto que tienen que tener es que es el cálculo más beneficioso, digamos, para la representación proporcional a distintas fuerzas, porque en el Congreso están representadas las distintas fuerzas. No se hagan problema por eso, es una fórmula matemática, nadie se las va a preguntar, esa fórmula. Son cosas que se tienen que estudiar de memoria, no sirve. No entendí cómo se ocupa la banca de diputados. Bueno, eso, si quieren, igual lo hablamos el lunes. Eso es como no para arrancar el lunes. Yo me acuerdo y lo preparo para ver si les puedo dar ejemplos. La verdad que me parece una pérdida de tiempo porque son fórmulas matemáticas, pero sí voy a tratar de graficarles con algún ejemplo acá en la Argentina para que entiendan que se apunta a la proporcionalidad. A eso me refiero. ¿Qué es la política de suma cero? Pregunta Oriana. La política de suma cero, en el concepto que está utilizado en el libro, es casi que no haya debate político, entenderlo en el contexto que está. Cuando estés leyendo, fíjate, si se apuesta a cuestiones que sean más para debatir y o cuestiones más lavadas. Fíjate eso, si no lo entendés, después mándamelo con el contexto al mail y yo te lo respondo, a ver qué es exactamente lo que me estás preguntando. Bien. Profe, al final del capítulo aparece un puntero de Dalton y Wheaton. No me quedó claro si se refiere a las fases, por así decir, que se lleva adelante los partidos, o a qué se refiere finalmente. A ver qué pusieron al final. Sí, vos decís cuando se habla de partidos, cuando están en el electorado. Bueno, no, sí, son las diferentes fases que atraviesan, pero no atraviesan todos los partidos. ¿Por qué no lo atraviesan todos los partidos? Porque hay muchos que no llegan al poder. Entonces, los partidos que no llegan al poder no lo pueden hacer, pero finalmente te dice cuáles son las actividades que los partidos políticos tienen según las distintas fases. Y está bueno ver ahí, fíjense bien los verbos que se utilizan. A ver, yo siempre remarco los verbos. El partido en el electorado, cuando lo que está haciendo es una campaña, simplifica, educa, genera símbolos. Fíjense, ¿no? Después para el partido como organización lo que hace es reclutar gente. Y para el partido en el gobierno la característica es la organización, organizar la gente. Bueno, sí, son las diferentes funciones que se cumplen dentro de los diferentes roles que le pueden ir tocando a un partido. Hay partidos que no llegan nunca al poder. Entonces, bueno, el partido como organización electoral quizás no esté, el partido en el gobierno no lo tiene, ¿no? Sí, respecto a los diputados son asignados por la cantidad de habitantes y los senadores son solo 3 por provincia. Sí, igualmente vamos a explicar el sistema DONT porque va a haber dudas, entonces vamos a explicarlo. No tanto en la fórmula matemática, sino en entender por qué es proporcional, por qué no se hace una lista directamente y los que más obtienen no, porque tienen que estar representadas las minorías. Entonces, en vez de entrar por una cantidad de votos, que tendrían siempre los que están representando al peronismo, en este caso los que están representando a la oposición, se hace una fórmula para lograr incorporar personas de otros partidos siempre que haya superado el 3%, ¿no? El piso, el umbral de tener un 3% de todo el padrón electoral, que tampoco es tan fácil en este país. Pero bueno, bien, bueno, va quedando poco tiempo, chicas y chicos. Hagamos una cosa, yo ahora les mando la invitación hoy a la tarde para el lunes y les digo, en la primera hora, y ya el lunes voy a tenerle las novedades respecto a cómo va a ser el parcial. Estamos, fecha y cosas. Yo si lo tengo antes esa información, se lo mando por mail igual, esténse atentos y atentos, porque estaban estos días. Hoy tuve un Zoom por eso también más temprano para hablar con la cátedra, todavía no está definido del todo, hay varios líos, la verdad está resultando muy, muy, muy difícil. Sé que para ustedes también, pero para nosotros los docentes es complicado, la verdad que es muy difícil ser justo dentro de este contexto, de tomar en cuenta cada una de las situaciones.
qué se les va a exigir, qué no se les va a exigir, la verdad que es raro, es raro. Un momento muy raro para todos y todo. El lunes les mando y arrancamos. Bueno, si tengo la información antes del parcial, se las envío. Si no, nos vemos el lunes y la primera hora abarcamos lo que falte de partidos políticos, que no creo que sea mucho más, pero de última hablaremos de la cuestión de diputados, así no se queden intranquilos tampoco. Y arrancamos con lo que sería el segundo, con lo que sería la segunda parte. Por eso les digo, todavía no tengo la fecha del parcial, pero en donde la tenga se los envío. Si no, vayan leyendo lo que siempre entendíamos. Hasta acá llegaría, hasta acá llega el primer parcial. Así que esto es lo que tendría que estudiar para el primero. Bueno, nos vemos el lunes. Tengan un buen fin de semana, cuídense.